Muy bien. Ahora sí. Buenos días aún. Chicos, ¿sí me escuchan, verdad? Nuevamente la pregunta. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, Sí, muy bien. profesor. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días nuevamente, chicos. Bien, me presento. Soy el profesor Carlos Ríos. Conmigo van a tener dos cursos, Geografía y Educación Cívica en estas 2 horas, ¿correcto? Los días que nos toca el curso de Geografía también vamos a hacer también educación cívica, ¿ya? Pero obviamente por lo denso, o sea, por tener un poquito más de contenidos, ¿ya? Vamos nosotros a de repente emplear un poquito más de tiempo, chicos, ya, emplear un poquito más de tiempo en geografía, ¿correcto? ¿Ya? Entonces todos los días jueves, a partir de las 11:40, como hoy día, hasta la 1:30, vamos a tener esas dos materias que vamos a desarrollar ya en estas 2 horas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien, entonces espero pues no de que ustedes pongan todo de su parte, ya si hay alguna pregunta, por favor también me la hacen, ¿ya? Y lo único que les quiero decir es que estudien bastante fuerte, ¿no? Si bien es cierto, es importante que reciban las clases, pero entiendo yo que la pre no basta, ¿no? Sino que también basta el empeño que todos ustedes pongan, ¿no? En conseguir ese ansiado y anhelado ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Correcto, chicos? Entonces estudien fuerte, por favor, ¿no? Ahora que terminan las clases a la 1:30, ustedes sigan estudiando, repasando, afianzando lo que los profesores les han dado en la mañana y estudien, ¿no es cierto?, también lo que viene el día de mañana, porque ya ustedes seguramente tienen su horario, ya han impreso la separata de la semana, ¿no es cierto? Y es importante que todos ustedes repasen. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a dar inicio, chicos, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, ¿no? Y vamos entonces a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Estamos compartiendo pantalla, ¿no? Y vamos a empezar. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve derechos humanos? Chicos, educación cívica se ve, se aprecia. Sí, profe. Sí, ¿Sí? profesor. Ya. Muy bien, Sí, entonces profesor. muchas gracias, chicos. Entonces estamos observando ahí el PPT correspondiente y los temas que vamos a desarrollar el día de hoy en la primera clase, o sea, la semana 1, ¿no? De educación cívica, ¿correcto? El tema que vamos a desarrollar hoy día corresponde a los derechos humanos, ¿no? Vamos a hablar de los conceptos, de las características de los derechos humanos y los derechos fundamentales, ¿no?, que nosotros tenemos en nuestra constitución política, ¿de acuerdo? Esos son los temas que vamos a desarrollar y finalmente vamos a tener los ejercicios de clase, ¿ya, chicos? Los ejercicios de clase que vamos a desarrollar al final, ¿correcto? Muy bien, entonces empezamos por conceptualizar qué cosas son los derechos humanos, ¿sí? Muy bien, nosotros, los seres humanos, ¿no?, tenemos un conjunto de facultades, ¿no es cierto?, por el mismo hecho de haber nacido, ¿ya? Y cuando nosotros nacemos, inclusive antes de nacer, chicos, nosotros ya tenemos derechos, ¿de acuerdo? Y los derechos humanos, como aquí se señala, ¿ya?, son, ¿de acuerdo?, un conjunto, ¿de acuerdo?, que nos van a permitir, ¿de acuerdo?, que nosotros nos desarrollemos como seres humanos. Y aquí nos señala, ¿no?, son derechos, son un conjunto de facultades cuyo respeto, protección y promoción son indispensables para que el ser humano, individualmente o en comunidad, pueda desarrollar su proyecto de vida dignamente, ¿correcto? Su proyecto de vida dignamente. Entonces, en ese sentido, ¿de acuerdo?, nosotros, al practicar, al aplicar, al poner en práctica los derechos humanos, nos vamos a desarrollar como personas, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un conjunto de derechos y esos derechos, su aplicación,
Nos van a permitir que nosotros nos desarrollemos plenamente como personas. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, ¿no es cierto? Y otros derechos más que vamos a ver más adelante son derechos que al ponerlos en práctica nos van a permitir desarrollarnos como personas. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Ahora, los derechos, chicos, tienen una serie de características, ¿ya? Los derechos tienen una serie de características. Aquí tenemos, en primer lugar, que los derechos son universales. Los derechos humanos son para todas las personas. O sea, aquí no hay ninguna distinción, ¿correcto? De que eres mujer, que eres hombre, que eres de una determinada nacionalidad, ¿de acuerdo? Que tienes otra religión. No, no, no. Los derechos son universales. ¿Y eso qué implica? Implica, de acuerdo, que todos tenemos el mismo derecho de gozarlos, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de discriminación, ¿ya? No hay ningún tipo de discriminación para aplicar los derechos humanos, ¿correcto? Muy bien. Otra característica de los derechos humanos son inherentes. O sea, ¿qué quiere decir inherentes? Que son propios de la persona humana. Nosotros, ¿de acuerdo? Desde que somos concebidos de acuerdo a la Constitución Política del Perú, ¿de acuerdo? Ya tenemos derechos, porque ya nosotros tenemos una característica que es la dignidad, ¿de acuerdo? Y la dignidad, chicos, es el fundamento de todos los derechos humanos, ¿de acuerdo? Todos los seres humanos gozamos de estos derechos, porque somos seres con dignidad, ¿de acuerdo? Para que un ser humano sea digno, ¿no? Esto quiere decir que siempre debe ser tratado el ser humano como un fin en sí mismo, ¿de acuerdo? Cada ser humano es único y no puede ser sustituido ni por nada ni por nadie, chicos, ¿ya? Porque carece de equivalente. Nosotros somos únicos, no tenemos un equivalente, no tenemos una persona, ¿de acuerdo? Que es idéntica plenamente a nosotros, ni siquiera a los gemelos, chicos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros somos seres con dignidad y por eso los derechos humanos derivan, son propias de nuestra naturaleza humana, ¿ya? Una cosa importante, chicos, aquí es esta palabra, inviolables, ¿de acuerdo? Los derechos humanos no pueden ser violados ni vulnerados, ¿de acuerdo? Y cuando los derechos humanos, tomen nota de esto, cuando los derechos humanos son vulnerados, ¿ya? Es el Estado quien asume esta responsabilidad. Hay que entender que estados como nuestro país, como el Perú, ha firmado una serie de tratados internacionales, chicos, ¿ya? Ha reconocido una serie de tratados internacionales y se ha adherido a ellos. Y esos tratados internacionales obligan al Perú a que los derechos humanos sean respetados. Y por lo tanto, si un derecho humano es violado en nuestro territorio, entonces al Perú se le puede procesar y si se le encuentra culpable se le puede sancionar al Estado peruano por violación a los derechos humanos, por no haber hecho de repente algo para que se evite eso, ¿de acuerdo? Porque los tratados internacionales que el Perú ha firmado justamente obligan al Estado peruano, ¿de acuerdo? Obligan al Estado peruano a proteger a las personas contra la violación de estos derechos humanos, ¿no? Que son, como hemos dicho, propios de la persona humana, ¿de acuerdo? Propia de la persona humana, ¿ya? Muy bien, muy bien. Ahora, el Perú, chicos, ha firmado una serie de tratados internacionales. En la próxima semana vamos a ver esos tratados internacionales. Entre ellos está el tratado que se llama la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, ¿de acuerdo? ¿No? Este pacto internacional, este tratado internacional, ¿no es cierto?, ¿no? Tiene que ver con los derechos y las libertades que tienen que ser respetados en todos los estados partes. ¿Quiénes son los estados partes, chicos? Los estados partes son los estados que han firmado este tratado de derechos humanos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien.
Otra característica de los derechos humanos es que estos son incondicionales, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? No están sujetos a lineamientos y procedimientos que determinan, ¿de acuerdo?, los límites de los propios derechos. O sea, los derechos humanos no se le pueden poner condiciones para su aplicación, ¿de acuerdo? O sea, vamos a suponer, yo soy una persona adulta, no soy una persona joven, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto yo quiero seguir estudiando. Entonces, por mi condición de ser una persona adulta, no me van a decir usted no va a estudiar, pues, ¿no es cierto? Entonces, los derechos humanos no se le pueden poner condiciones para su cumplimiento, ¿ya? Otra característica es que los derechos humanos son imprescriptibles, no terminan en el tiempo. Los derechos humanos son para siempre. Desde que uno es concebido tiene estos derechos humanos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que los derechos humanos no caducan en el tiempo. Mi derecho a la salud es para siempre, mientras tenga vida. Mi derecho a la educación es para siempre, mientras tenga vida. Mi derecho a la libertad es también para siempre. Obviamente, ustedes saben que el derecho a la libertad y algunos derechos pueden ser suspendidos o uno puede perder la libertad, como por ejemplo cuando está en prisión por haber cometido un delito, pues, ¿no es cierto? Hay excepciones, ¿de acuerdo? Muy bien, son inalienables. ¿Qué quiere decir? Que no se puede, nadie nos lo puede quitar, ni el Estado mismo, ni nosotros podemos renunciar a estos derechos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Nadie nos los puede despojar. Pero obviamente, como le he comentado hace un momento, no, algunos derechos pueden ser suspendidos, ¿de acuerdo? O lo podemos perder temporalmente cuando hemos cometido como por ejemplo un delito. Muy bien, los derechos humanos también son indivisibles, ¿de acuerdo? O sea, tienen una relación. Ninguno puede disfrutarse a costa de otro. Tienen relación. Yo no puedo estar, ¿de acuerdo? Yo no puedo estar a favor de que todos tengamos salud, ¿no? Pero mientras que de repente yo digo, ¿no? O sea, todos tenemos el derecho a la salud, pero también puedo señalar, ¿no?, de que de repente suprimir el derecho al trabajo, ¿no? Ustedes saben que el trabajo nos da dinero, es un derecho, y con ese dinero nosotros podemos sobrevivir, alimentarnos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo cómo puedo estar de acuerdo con el derecho a la salud si estoy en contra del derecho al trabajo? Porque una cosa va relacionada, encadenada con la otra. Por eso los derechos humanos tienen relación, ¿de acuerdo? Tienen relación, ¿ya? Muy bien, vamos entonces ahora a pasar a los derechos humanos. Miren, chicos, los derechos humanos no siempre han sido reconocidos por los estados, ¿de acuerdo? Los derechos humanos no siempre han sido reconocidos por los estados. Su reconocimiento ha pasado por una serie de etapas. Y es el jurista checo Karel Basak, que en el año de 1979 planteó esta división de los derechos humanos según su reconocimiento, ¿de acuerdo? Según su reconocimiento, ¿ya? Y los has precisado que vamos a tener derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación, ¿correcto? Muy bien. Los derechos de primera generación surgen, ¿de acuerdo? O son reconocidos a partir del siglo XVIII, o sea, por los años 1700, ¿de acuerdo? Por los años 1700. Aquí, más o menos en la mitad, perdón, en la segunda mitad del siglo XVIII, o sea, por los años 1700, ocurren acontecimientos importantes, chicos. Ocurren dos acontecimientos que son trascendentales para la historia de los derechos humanos. Nos estamos refiriendo, ¿de acuerdo? Nos estamos refiriendo, en primer lugar, a la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? La Revolución Francesa. Y el otro acontecimiento, que también es importante, es la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, ¿ya?
¿Ya? Esos dos acontecimientos son importantes, porque de ahí van a partir el reconocimiento de estos derechos llamados derechos civiles y políticos, que son también conocidos como derechos individuales. ¿De acuerdo? Ahí, entre estos derechos, tenemos el derecho a la vida, tenemos el derecho a la libertad, tenemos el derecho a la libertad de opinión, tenemos el derecho a la libertad de conciencia, a la religión, derecho a la nacionalidad, a elegir y ser elegido, a la propiedad. Estos derechos son conocidos como derechos individuales, ¿de acuerdo? Y surgen en el contexto de la independencia de las 13 colonias y de la Revolución Francesa. La independencia de las 13 colonias, como seguramente ustedes saben, se produjo su independencia el 4 de julio de 1776 y la Revolución Francesa se inició el 14 de julio de 1789. ¿De acuerdo? Y en esta, recuerden ustedes, ¿no? ¿Cuál era el sistema político de gobierno imperante en ese entonces en Europa? El sistema político imperante, Absolutismo. recuerden ustedes que era la Absolutismo. La monarquía. Correcto, pero era una monarquía, digamos, democrática, constitucional. ¿Qué tipo de Absolutista. monarquía era, chicos? Despótica. Muy bien, Absolutista. despótica, ¿no es cierto? Una monarquía absolutista, donde el poder estaba concentrado, como ustedes saben, en una sola persona, el rey, ¿no es cierto? Muy bien, entonces a raíz de esas circunstancias, que solamente era una circunstancia, pero también ocurrieron otras, ocurre una revolución. Para que ocurra una revolución, chicos, tienen que conjugar, tienen que confluir varios aspectos. Y en Francia confluyeron varios aspectos para que se dé esa revolución francesa. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces estaban en un sistema despótico, tirano, que el poder estaba concentrado en las manos del rey, donde solamente las principales autoridades eran de una clase social, ¿no es cierto? No había libertades, cuando una persona opinaba en contra del sistema, en contra de los abusos, era detenida, en fin, muchas situaciones que se dieron. Entonces, un grupo de personas, ¿no es cierto? Y que digamos, estuvieron dirigidas por una clase social. Recuerden ustedes la burguesía. La burguesía en ese entonces era la clase revolucionaria, pues, ¿de acuerdo? Y ocurre la Revolución Francesa y se consiguen una serie, de acuerdo, de derechos. Por eso, en la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, nos legó un documento, la Declaración del Hombre y del Ciudadano, ¿de acuerdo? Y también durante la independencia de los Estados Unidos, ¿no?, ellos elaboran un documento que es la Declaración de Derechos, donde justamente se habla de estos derechos que no se tenían hasta antes de estos acontecimientos, ¿ya? Entonces, no se olviden, los derechos de primera generación surgen en el contexto de la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica y son conocidos como derechos civiles y políticos o derechos individuales. Pasa el tiempo, chicos, y el mundo cambia, ¿de acuerdo? Y surge un acontecimiento sumamente importante, que es la revolución industrial. Recuerden ustedes la revolución industrial, ¿de acuerdo? Son dos, la primera y la segunda revolución industrial, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Recuerdan ustedes en qué país se inició la revolución industrial? ¿Despegó la revolución industrial? ¿En qué país europeo? ¿Recuerdan? Gran Chicos, Bretaña. ¿recuerdan? En Inglaterra. Inglaterra, ¿no es cierto? En Gran Bretaña. Muy bien. ¿Y recuerdan ustedes cuál fue la industria donde se inició esta revolución industrial? Textil, creo. Correcto, ¿Textil? correcto. La industria textil. Muy bien. Muy bien, se dio la industria textil. Pero también, así como en la primera generación, se dio en el contexto de la Revolución Francesa, donde confluyeron una serie de aspectos que hicieron posible que se diera, también la revolución industrial es producto de varias cosas, ¿de acuerdo? La revolución industrial es producto, chicos, donde confluyeron varios aspectos, ¿de acuerdo? ¿No? En primer lugar, pues, ¿no es cierto?, la población aumentó, ¿no es cierto? ¿Correcto? La gente que vivía en la zona
en la zona rural viajaron a las ciudades, ¿no es cierto? Entonces, había condiciones, ¿no? Las condiciones económicas, había el liberalismo económico en sí. En fin, una serie de aspectos que comenzaron a confluir para que se dé este acontecimiento llamada la revolución industrial, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue la máquina que inició todo este proceso, chicos? La máquina. ¿Qué máquina fue la que se inventó y que inició este proceso llamado revolución? La máquina a vapor, ¿no es cierto? Claro, que fue un invento de James Watts. Muy bien, ese fue el inicio de la revolución industrial y comenzaron a aparecer nuevos inventos, ¿de acuerdo? Nuevos inventos. ¿De acuerdo? Aparecieron las máquinas, recuerden ustedes el maquinismo, y al aparecer las máquinas, aparecieron las fábricas, y con las fábricas apareció una nueva clase social, ¿no es cierto? Esa clase social fueron los obreros, ¿de acuerdo? Y en ese entonces, chicos, los obreros trabajaban muchas horas, trabajaban 14, 12 horas, ¿correcto? Yo les pregunto, si un obrero en ese entonces, estamos hablando de inicios del siglo XIX, o sea, por los años 1800, si un obrero por ese entonces se accidentaba accionando, manipulando una máquina, se accidentaba, ¿qué pasaba? El dueño de la fábrica lo socorría, tenía seguridad social, tenía seguro. No, no tenían en absoluto, pues, ¿no es cierto? Era problema de él, ¿correcto? No tenían vacaciones, no tenían un salario justo, ¿de acuerdo? No se le trabajaban mujeres y niños inclusive, ¿no? Y altas y muchas horas, ¿de acuerdo? Entonces, los trabajadores consideraron que todo esto configuraba un abuso, pues, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ellos comenzaron a organizarse, los trabajadores. ¿Cuál es el instrumento, la organización, chicos, que defiende a los trabajadores? ¿Cómo se llama esa organización, chicos? Sindicatos. Los sindicatos, muy bien. Los sindicatos. Los sindicatos es la organización conformada por los trabajadores que defienden los derechos de los trabajadores, buscan conseguir derechos también a los trabajadores, ¿de acuerdo? Muy bien, son los sindicatos. Y los sindicatos que se formaron en ese entonces, en un inicio, eran, digamos, dominados o dirigidos, mejor dicho la palabra dirigidos, por ciertas corrientes, digamos, políticas, ¿no? Las corrientes políticas que dirigieron en un inicio a los sindicatos fueron las corrientes anarquistas y las corrientes socialistas. Luego de duras jornadas de lucha, de huelgas, de enfrentamiento, de manifestaciones, los trabajadores consiguieron algunos derechos, como por ejemplo el derecho al trabajo, como el derecho a la seguridad social, el tener un salario justo, el derecho a huelga, el derecho de la sindicalización, porque antes estaba prohibido formar un sindicato, y luego también aparecieron otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿de acuerdo? Estos derechos son conocidos como derechos sociales y culturales, que son también conocidos como derechos colectivos, ¿de acuerdo? Muy bien, pasa el tiempo, hijitos, pasa el tiempo, y llegamos ya al siglo XIX. Perdón, llegamos al siglo XX, ¿de acuerdo? Por los años 1900, ¿ya? Y van a aparecer unos derechos de tercera generación que son conocidos como derechos de los pueblos o derechos de la solidaridad. Conocidos también como derechos colectivos, pero estos derechos colectivos también son conocidos como derechos globales, ¿de acuerdo? Derechos globales, porque son para toda la humanidad, ¿ya? Derechos globales, que son para toda la humanidad. Bien, chicos, ¿en qué contexto ocurre? Miren, la primera generación de derechos ocurre en el contexto de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Los derechos de segunda generación ocurren en el contexto de la Revolución Industrial. Y los derechos de tercera generación ocurren en el contexto
que se produce luego de la Segunda Guerra Mundial. Ese contexto es conocido con el nombre de Guerra Fría. ¿Recuerdan ustedes esa palabra? Guerra Fría. Recuerden ustedes, luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo no quedó totalmente en paz. Siguieron habiendo conflictos, siguieron habiendo guerras. Y es más, el mundo se dividió en dos bloques de países, ¿no es cierto? Un bloque capitalista, democrático, entre comillas, y otro bloque socialista, ¿no? Totalitario. Ambos bloques de países estaban dirigidos o estaban bajo la hegemonía, bajo la dirección. El bloque democrático estaba bajo la hegemonía de Estados Unidos, correcto, y el otro bloque de países estaba dirigido o está bajo la hegemonía de la Unión Soviética, estado que ya desapareció, como ustedes seguramente saben perfectamente. Y esta Guerra Fría, ¿no es cierto?, ¿no?, que fue el enfrentamiento de estos dos países en todo ámbito, chicos, ¿de acuerdo? No solamente fue en lo político, sino también fue en lo social, en lo económico, en lo cultural y hasta en lo deportivo, chicos. ¿De acuerdo? Hasta en lo deportivo. ¿Correcto? Recuerden ustedes, seguramente han visto la película Rocky. Hay una película Rocky, creo que es la Rocky número 3, donde Rocky se enfrenta contra otro boxeador que era soviético. ¿Recuerdan ustedes, no? Sí. Seguramente habrán visto la película, ¿no? Iván Drago se llamaba, ¿no es cierto? Y esa película nos hace ver justamente, ¿no?, el enfrentamiento entre estos dos bloques de países. Ya no era solamente una cuestión de deporte, sino también era una cuestión de tipo ideológico, ¿de acuerdo? Ideológico. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, el enfrentamiento fue en todo sentido. Y había un peligro de una tercera guerra mundial, obvio. Había un peligro de una tercera guerra mundial. Cargar los misiles, ¿no? Cuba. Claro, claro. ¿Se acuerdan ustedes? En el colegio estudiaron la crisis y los misiles, ¿no? Satélites norteamericanos fotografiaron barcos soviéticos que supuestamente en su cubierta estaban llevando unos misiles, ¿de acuerdo?, nucleares. Los estaban llevando a Cuba. Cuba está aproximadamente separada de Estados Unidos a solo 150 kilómetros de la península de Florida en Estados Unidos. Está bien cerquita. Entonces, esas fotografías que tomaron esos satélites hacían intuir que la Unión Soviética estaba llevando misiles nucleares a Estados Unidos en una eventualidad de una guerra nuclear. Y entiendan ustedes que una guerra nuclear hubiese sido una catástrofe a nivel mundial. ¿Qué hubiese pasado con la humanidad? Hubiese involucionado. ¿De acuerdo? Hubiese sido sumamente trágica para la humanidad. ¿Correcto? Entonces, muchos estados, muchos pueblos, muchas organizaciones de ciudadanos, de personas, lucharon contra esta posible tercera guerra mundial. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que también en el colegio estudiaron que aparte del bloque dirigido por Estados Unidos, aparte del bloque dirigido por la Unión Soviética, había otro bloque de países que no estaba ni con uno ni con otro. ¿Cómo se llamó ese bloque de países, chicos? ¿Cómo se llamó ese bloque de países? Los no alineados. O sea, no estaban alineados ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Eran una tercera opción, digamos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los derechos de tercera generación, chicos, ¿de acuerdo?, son conocidos como derechos también de la solidaridad y de los pueblos o derechos colectivos globales, porque son para toda la humanidad. Y ahí por eso tenemos pues derecho a la paz. El derecho a la paz es un derecho para todos, ¿no es cierto? El derecho a la libre determinación de los pueblos. Recuerden ustedes, ¿no?, cuando ocurrió la independencia de las colonias españolas en América, ¿no?, cuando se formaron los estados, ¿no es cierto?, como luego de la independencia del Perú, luego de la independencia del Virreinato de la Plata, luego de la independencia de Nueva Granada, recuerdan ustedes, ¿no?, que aparecieron países, ¿no es cierto?,
¿Y qué principios, bajo qué principios los países tuvieron el territorio que tienen en la actualidad? ¿Se acuerdan ustedes que fueron bajo dos principios, ¿no es cierto? El uti possidetis, ¿no es cierto? Y el otro principio es la libre determinación de los pueblos. Claro, la libre determinación de los pueblos. ¿De acuerdo? Ese es un principio que también es considerado como un derecho humano. Luego, de tercera generación. Y luego tenemos, recuerden, vamos a ver ahora, ¿no? En geografía también más adelante, que nuestro planeta está pasando por un problema sumamente grave, que está relacionado con el cambio climático, ¿cierto? Y ese cambio climático tiene responsables, ¿no es cierto? Tiene un porqué, ¿no es cierto? Tiene una razón, tiene una causa, ¿no es cierto? Y esa causa, justamente, ¿no? Algunos dicen que es producto o se inicia con la revolución industrial, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el combustible de la primera revolución industrial, chicos? Carbón. El carbón, correcto. La hulla, el carbón mineral, ¿no es cierto? Y el combustible de la segunda revolución industrial, el petróleo. ¿Petróleo? Y la Electricidad. correcto, muy bien, y la electricidad, muy bien, chicos, muy bien, ¿no es cierto? Miren ustedes, el carbón es sumamente contaminante, el petróleo, ¿no es cierto?, es sumamente contaminante. Entonces, ustedes seguramente saben perfectamente que una de las razones del cambio climático es justamente lo que se conoce con el nombre de calentamiento global. Y el calentamiento global tiene una razón, ¿no?, y una causa antrópica, nosotros. ¿Por qué la temperatura está subiendo paulatinamente? Porque estamos emitiendo mucho CO2. ¿Y quién emite ese CO2? Justamente es la industria, el parque automotor, ¿no es cierto?, la quema de combustible o la quema de basura. ¿Y quién hace todo eso? Los seres humanos, ¿de acuerdo? Y eso, ¿qué está generando? Está generando que el medio ambiente se vuelva inhóspito, se vuelva dañino a veces. Y por eso un derecho de tercera generación es gozar de un medio ambiente sano, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el derecho de gozar del patrimonio común de la humanidad, chicos. Ustedes saben que hay lugares excepcionales en el mundo por su belleza natural, por su importancia natural o por su importancia cultural, ¿de acuerdo? Hay lugares excepcionales. Esa excepcionalidad de esos espacios, de esos lugares, ya no los hace solamente que sean propiedad del estado donde ellos se encuentran, sino ya los hace patrimonio de la humanidad, patrimonio de todos los seres humanos del mundo, porque son excepcionales, son atípicos, y hay la necesidad de que nosotros lo preservemos y lo cuidemos. ¿El Perú tiene lugares que son patrimonio de la humanidad, chicos? Sí. Machu Picchu. Claro, Machu Picchu es uno de ellos. Claro, Machu Picchu es uno de ellos, ¿correcto? Lima, monumental, Lima histórica, es patrimonio de la humanidad, ¿correcto? El Cusco, Arequipa, en fin, tenemos varios lugares que son patrimonio de la humanidad y por lo tanto, cuando ese lugar es declarado patrimonio común de la humanidad, goza de un estatus especial. Tiene que ser protegido y preservado porque ya no solamente es de el estado donde, donde este se encuentra, sino también es de toda la humanidad. ¿De acuerdo? Y tenemos que preservarlo para que toda la humanidad, ¿de acuerdo?, goce de ellos. ¿Ya, chicos? Muy bien, muy bien. Eso es en cuanto a los derechos según generaciones, que son de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, ¿ya? Y no se acuerden, también vean el contexto en el cual estos derechos se van generando. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta?
Los derechos, las reservas, ¿es lo mismo que los patrimonios de la humanidad o son aparte? Perdón, no te escuché bien, no te copié bien, hijito. ¿Las reservas naturales son lo mismo que el patrimonio de la humanidad o son diferentes? Ah, ya. Cuando nosotros lleguemos en geografía, ¿de acuerdo?, a áreas naturales protegidas, vamos a estudiar reservas, reservas naturales. Lo que se conoce con el nombre de reservas es algo, una reserva es algo que se puede utilizar, ¿no es cierto? ¿Correcto? Muy bien. Las reservas nacionales son espacios, ¿de acuerdo?, que tienen un estatus especial. Son áreas naturales protegidas, ¿de acuerdo?, por el Estado. Pero que tienen una condición. Sí se pueden utilizar. Cuando lleguemos al tema de reservas naturales, ¿de acuerdo?, como por ejemplo la reserva de Nazca, perdón, la reserva natural de Paracas, ¿de acuerdo? Ahí se pueden utilizar algunos recursos, pero bajo observación y control del Estado. Como por ejemplo, la reserva de Pampas Galeras. La reserva de Pampas Galeras alberga entre muchas especies de animales a las vicuñas, pero las vicuñas se pueden utilizar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Se puede utilizar. ¿Por qué? Por lo siguiente, imagínate, Pampas Galeras es una superficie que se mantiene invariable, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si nosotros preservamos a la vicuña, que la vicuña sigue aumentando en cantidad? Que sigue aumentando en cantidad. El espacio viene a ser el mismo, ¿no es cierto? Pero la cantidad de animales va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con la alimentación, con el recurso de estos animales? Si aumenta la población de estos animales, no van a tener tanto de dónde alimentarse. Entonces, Los recursos. el Estado, ¿de acuerdo?, permite regular el crecimiento de la especie, ¿de acuerdo?, en las reservas, de las vicuñas sobre todo. ¿Qué hace el Estado? ¿No es cierto? Selectivamente, primero caza o da muerte a las vicuñas enfermas. Luego a las vicuñas de más edad. Y luego, para que no aumente la población, cazan ¿a quién? A las vicuñas varones. Perdón, a las vicuñas machos, discúlpenme. A las vicuñas machos. ¿Para qué? Para que la población de vicuña no aumente. Esa es la diferencia entre una zona protegida, ¿de acuerdo?, tangible y intangible. Tangible es que se puede utilizar los recursos, pero moderadamente. Y intangible es que no se puede utilizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces, gracias por tu pregunta. Vamos a continuar. Profe, Dime. ¿en qué se basaba la característica indivisible de los derechos? Ah, ya. Los derechos humanos son indivisibles, no se pueden dividir, no se pueden... A ver, supongamos, tú tienes el derecho a la libertad de tránsito, ¿correcto? Entonces, no te pueden decir, miren, joven, usted solamente tiene derecho a la libertad de tránsito solamente en los linderos del distrito donde usted vive. Usted no puede ir más allá, ¿de acuerdo? Usted no puede salir de los linderos del distrito de donde vive. Entonces, los derechos humanos, chicos, no pueden, digamos, restringirse, porque no se pueden, los derechos humanos no se pueden dividir en partes. Una parte lo cumples y la otra parte no la cumples. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, entonces ahora pasamos a los derechos según la Constitución Política del Perú. Y acá me voy a detener en algo, en este párrafo de que es la dignidad humana, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, esto ya lo hemos tratado, ¿sí? Pero aquí sobre todo, en una parte, bueno, acá no está, creo que lo han quitado, ¿ya? Bien. En la Constitución Política del Perú, se señala, escuchen bien todos ustedes, ¿ya? Escuchen bien. A ver.
la Constitución Política del Perú nos dice, ¿no? Creo que aquí está. A ver, no está, no. A ver. Ya, chicos, miren, escuchen, lo que dice la Constitución Política del Perú. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. Punto. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Chicos, pregunto, ¿quién es el concebido? Hijitos. ¿Al recién nacido? Ya, correcto, están bien, tibio. El Otro. óvulo fecundado. Un ciclo secundario y forma el cigoto, ¿no? Correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Ese es el concebido. ¿De acuerdo? Cuando ya el espermatozoide ingresa al óvulo, se convierte en un cigote, ¿no es cierto? Huevo cigote también le decimos. Desde ese momento, la Constitución Política del Perú le concede derechos al concebido. Le concede derechos al concebido. Pero hay que entender que los derechos se van adquiriendo conforme pasa el tiempo, ¿de acuerdo? Pregunto, chicos, ese concebido, ese ser que todavía no tiene nuestra forma, pero con el paso del tiempo la va a tener, y que esté en el vientre de la madre, chicos, tiene derechos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el derecho que tiene inicialmente? Derecho a la vida. Derecho a la vida. Derecho a la vida. El derecho a la vida, La vida. correcto. El derecho a la vida, muy bien. Tiene el derecho a la vida, ¿de acuerdo? Por eso hay sectores de la sociedad que se oponen a la llamada píldora del día siguiente, ¿no es cierto? Sí. Porque la píldora del día siguiente es justamente una píldora abortiva, que va a hacer que la mujer aborte ese ser que tiene en su vientre. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otro derecho tiene ese ser que está al interior del vientre de la madre? ¿Qué otro derecho tiene? En ese momento, dentro del vientre de la madre. Recuerden Identidad. ustedes, hijitos, cuando su mamá salió embarazada de su hermano menor de ustedes, regularmente, ¿a dónde iba su mamá? Al hospital para hacerse Al revisiones. hospital, para controlarse, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y qué controlaba? ¿Solamente la salud de ella? Del No, niño sí, también. Del bebé. También, claro. Entonces tiene derecho a la salud. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasan los 9 meses, esa criatura va a nacer. Sigue teniendo el derecho a la vida, sigue teniendo el derecho a la salud, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué derecho va a tener? A la El derecho identidad. a la identidad. Correcto. Muy bien. Pasa el tiempo, pasa medio año, ¿de acuerdo? ¿Y qué derecho va a adquirir? El derecho a la educación. ¿Perdió el derecho a la salud? No. ¿Perdió el No. derecho a la vida? No. ¿Perdió el No. derecho a tener un nombre? No. Bien, vean ustedes cómo los derechos humanos se van adquiriendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Llega a los Profe, 18 una pregunta. años. Sí, dime. Dime. Si los derechos humanos se van adquiriendo, entonces la propiedad inherente como que no llegaría a ser y la propiedad innata de los derechos del ser humano, ¿no? Bueno, los derechos humanos se van adquiriendo con el tiempo, pero eso no significa que no los van a tener, sino que están ahí latentes. ¿De acuerdo? Obviamente, miren, todos nosotros tenemos derecho a trabajar. Pero yo le pregunto, ¿ese derecho al trabajo le llega a los niños? No, No. debe ser mayor de 14 años. por ahí. Claro, tiene que ser mayor de acuerdo a la ley, ¿no es cierto? De acuerdo a la norma. ¿De acuerdo? Pero ese derecho está latente, lo va a tener cuando cumpla los 14, los 18 o más. ¿De acuerdo? Por eso los derechos humanos, como señala también una doctrina, todos nosotros los tenemos, nacemos con esos derechos, pero poco a poco con el tiempo lo vamos a ir adquiriendo. ¿De acuerdo? Porque ese ejemplo que te estoy poniendo, el niño tiene derechos, claro, tiene derecho al trabajo,
Claro que lo va a tener, pero cuando ya sea mayor de edad. ¿Correcto? ¿De acuerdo? ¿Son inherentes? Claro que son inherentes a la persona humana. ¿De acuerdo? Pero los va adquiriendo con el tiempo. Por eso vengo nuevamente al ejemplo. Llegamos a los 18 años. ¿Ya? Ustedes dejan de ser niños y se convierten ya en Ciudadanos. ciudadanos. Sí, Y cuando uno es ciudadano, adquiere ¿qué Derechos derecho? políticos. El derecho político, el derecho a elegir y ser Elegidos. elegido. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunto, ustedes que me parece que tienen buen nivel, hijitos, ¿qué cargo por elección popular una persona de 18 años puede obtener? ¿Puede ser congresista? No. No. No, ¿Puede ser gobernador No. regional? Alcalde. No. ¿Qué no. puede No. ser? ¿Qué puede No. ser? Mesa electoral. Rector, distrital, puede ser concejal. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a tocar cuando lleguemos a los grupos políticos, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que a los partidos políticos ahora se les exige una cuota. La cuota de género, ¿recuerdan ustedes? La cuota de juventud. Y en los lugares donde hay comunidades nativas y campesinas, también la cuota de Vamos. comunidades, ¿no? De pueblos originarios, ¿cierto? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces llegamos a los 18 años, tiene el derecho a qué cosa, elegir y ser elegido y puede participar como candidato en las elecciones municipales. Pero puede ser congresista, no, porque para ser congresista se necesita, según la Mayor de 25. Constitución, ¿Un partido político? 25 años. ¿Puede ser presidente a los 25 años? No, No. porque la 35. Constitución señala que tiene que ser a partir de los 35, 35. 35 años. ¿De acuerdo? Vemos cómo los derechos, ¿de acuerdo? Se van, que nacemos todos con ellos, pero están ahí latentes y que lo vamos a adquirir con el paso del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos y acá tenemos derechos fundamentales de la persona, ¿no? Aquí está, derechos personalísimos, el derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar. Estos son derechos personalísimos según la Constitución Política del Perú en el artículo 2. Luego tenemos el derecho a la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado, chicos. Vamos a ver más adelante en el tema de discriminación, ¿no? Que es muy triste. La discriminación nos dividió a los peruanos, ¿de acuerdo? Y hay varios tipos de discriminación, como estamos observando acá, ¿no es cierto? Por origen, por color, por idioma, por religión, por opinión, por condición económica, ¿no es cierto? Y por otras índoles más. No podemos ser discriminados. Esto tiene que ver con el derecho de la igualdad ante la ley, ¿de acuerdo? Luego tenemos el derecho a la libertad. Una pregunta que es consustancial. La próxima clase vamos a ver nosotros garantías constitucionales. Cuando nuestra libertad de ir de un lugar a otro, como por ejemplo, es amenazada o vulnerada, ¿qué garantía constitucional se presenta para defender ese Habeas derecho? corpus. El habeas Habeas corpus. Correcto, el habeas corpus. Muy bien, el habeas corpus. ¿A dónde se presenta el habeas corpus? Ante él. No, juez constitucional. No, en primer lugar se presenta al Poder Judicial. Poder Al judicial. Poder Judicial. Y si es que el Poder Judicial declara improcedente y yo considero que esa declaración de improcedencia es injusta, ahí recién puedo presentarlo a donde has dicho tú. Puedo presentarlo en segunda instancia al Juez Tribunal constitucional. al TC, al Tribunal Constitucional. Especializado. ¿Perdón? Al Tribunal Ah, Constitucional. ¿Ya? Y si el Tribunal Constitucional, chicos, declara infundada, improcedente ese habeas corpus, ya yo me dejo detener si yo soy inocente de lo que se me acusa. ¿A dónde puedo recurrir? Interamericana de los derechos del hombre y ciudadano. Por supuesto. El Perú, como le dije hace un momento, ha firmado una serie de tratados internacionales, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida con el nombre Pacto de San José. Muy bien, entonces, si en mi país, el Perú, se me vulneró un derecho humano
y no se hizo justicia, entonces yo puedo recurrir a esa instancia, ¿no es cierto?, supranacional. Pero ojo, ojo, para llegar a San José tengo que agotar la vía nacional, ¿ya? La vía nacional, ¿correcto? Ahí recién puedo llegar a San José. Y recuerden ustedes, San José tiene dos organizaciones, dos entidades, dos organismos. La comisión y la corte. Muy bien. ¿De acuerdo? La comisión y la corte. ¿Puedo yo ir directamente a la corte? No, a la comisión. No. Primero tiene que tocar ese punto la comisión. Y si correcto. Y si la comisión considera que lo que ocurrió con esa persona, que se vulneró sus derechos y que han sido realmente vulnerados, y la comisión emite un dictamen, y ese dictamen dice, sí, en el Perú se violó los derechos humanos de esta persona, ahí va el caso ¿a dónde? A la corte. Y la corte es un proceso judicial. Es un tribunal. ¿Y a quién se les va a juzgar? ¿A quién se le va a procesar? ¿A quién, pues? Al Estado. Al Estado, correcto, ¿ya? No se olviden. Un poquito adelantando la clase que viene, y con esto terminamos. Las garantías constitucionales que defienden los derechos humanos son 6, pero los que defienden los derechos humanos, digamos, de una manera así abierta, son 3. El habeas corpus, que defiende el derecho a la libertad y sus derechos conexos. El habeas data, que defiende el derecho a la información, a recibir información de entidades del Estado o a impedir que la información que lesiona mi derecho, mi intimidad, salga. Ese es el habeas data. O sea, el derecho a la información, el habeas data, el derecho a la libertad, el habeas corpus. Los otros derechos que tienen las personas, que son un montón de derechos, ¿qué garantía constitucional la defiende? Acción de amparo. Correcto, la acción de amparo. Muy bien, muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, listo. Continuamos. Luego tenemos el derecho a la libertad que sigue, la libertad espiritual, la libertad económica, la seguridad personal. Pregunto, ayer adelantando y con eso termino ya esta parte, chicos. Yo soy testigo de Jehová y quiero poner mi iglesia. Quiero poner mi iglesia de testigo de Jehová. ¿De acuerdo? Mi templo. Y ustedes saben, para construir se tiene que pedir una licencia de construcción ante ¿quién? Municipalidad. Ante la municipalidad. Y yo presento los planos y resulta de que en los planos es un templo de los testigos de Jehová y la municipalidad no me quiere dar la licencia de construcción, aduciendo que ellos son católicos, que el distrito mayoritariamente es católico y que aquí no vamos a permitir confesiones religiosas distintas a la católica. Y por lo tanto, los testigos de Jehová no pueden construir su templo. Están lesionando la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad. ¿Qué garantía constitucional podría presentar los testigos de Jehová? ¿Habeas corpus? Habeas corpus. No, hijitos. El habeas corpus tiene que ver con la libertad individual de tránsito, de locomoción. ¿Acción popular? ¿Acción de amparo? No. ¿Acción popular? No. Es la acción de amparo. ¿De acuerdo? La acción de amparo. Vamos a estudiar la próxima clase que el habeas corpus tiene que ver con toda la libertad de movimiento, de tránsito, de ir de un lugar a otro. ¿De acuerdo? La libertad espiritual, ¿de acuerdo? La libertad espiritual no tiene nada que ver con la libertad de locomoción, de tránsito. Por lo tanto, la libertad espiritual es defendida por la acción de amparo. ¿Ya, hijitos? No se olviden de eso. ¿Ya? Muy bien. Pasamos ahora a los ejercicios. Y aquí tenemos la primera pregunta.
que nos habla que un grupo de personas se reunieron frente al Ministerio Público dando a conocer sus reclamos a favor de una mayor diligencia en el seguimiento de los trabajos de búsqueda de los cuerpos de sus familiares que desaparecieron hace 30 años. ¿De acuerdo? Y uno de los protestantes dice, es un atropello a lo único que nos queda de nuestros seres queridos. Su memoria, su historia colectiva, familiar, es lo que atesoramos porque es lo único que nos queda. De acuerdo al caso descrito, ¿a qué característica de los derechos humanos corresponde este reclamo? Y a la característica es a que los derechos humanos son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? Que a pesar que han pasado 30 años, ese derecho a aparecer no ha Nunca se acabó. terminado, no ha caducado, ¿de acuerdo? No caducan. Los derechos humanos, chicos, no caducan en el tiempo, siguen. Igual también, dicho sea de paso, cuando una persona comete un delito contra los derechos humanos, imagínense que yo soy un dictador, me hice con el poder y cuando yo fui dictador, mandé a asesinar a 10 personas. Mi gobierno termina, yo salgo del país, me voy a un país donde no se permite ser extraditado, donde una persona no puede ser sacada de ese país. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y luego yo de repente me voy de viaje a otro país donde sí hay extradición. ¿De acuerdo? Y han pasado muchos años. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me pueden seguir deteniendo. ¿Por qué? Porque también los delitos contra los derechos humanos no prescriben, son para siempre, ¿de acuerdo? Entonces, si yo he cometido un delito, ¿de acuerdo?, contra los derechos humanos, ¿de acuerdo?, ese delito me va a perseguir toda mi vida, ¿de acuerdo? Y en algún momento yo puedo ser detenido y puedo ser procesado contra eso, ¿ya, chicos? ¿Ya? Muy bien. Toda persona, sin importar su nacionalidad, raza y lengua o religión, posee derechos que son producto de su tiempo y de sus necesidades. Pero acá tenemos que identificar los derechos relacionados de primera generación, que son los derechos civiles y políticos. Y aquí nos dan 4 enunciados y tenemos que ver de estos 4 cuáles están relacionados con los derechos civiles y políticos. Muy bien. Gozar de condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo será un derecho de primera generación o derecho civil y político. Mentira. No. No, es el segundo. Nadie será sometido a torturas y penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, ni daño físico, químico o moral. Esto sí. Sí, Esto eso sí. es verdadero. Catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural, de naturaleza Es sexual. tercero. Este es de tercera La generación. tercera. No es correcto, muy bien, chicos. Los felicito. ¿Y toda persona tiene derecho a circular libremente en el ejercicio de su residencia? ¿Será de primera generación? ¿Será un derecho civil y político? Tercera. No. Sí. Sí, Sí. este es un derecho, claro. El circular libremente, pues el derecho a la libertad. ¿De acuerdo? Este es un derecho de primera generación. Entonces la alternativa correcta es la alternativa E. ¿Ya, chicos? Muy bien. Pasamos ahora a la tercera pregunta. Y la tercera pregunta, como es un poquito más larga, le voy a decir simplemente la alternativa correcta. Ya, la alternativa correcta es la letra D, dedo. Y finalmente la cuarta pregunta, que es bastante sencilla. Hemos puesto acá preguntas, como es la primera, ¿no?, semana, es una pregunta bastante fácil. Según el censo del año 17, confirma que el Perú es un país pluricultural, miren, pluricultural y multilingüístico, pero con grandes desigualdades sociales y regionales. Ante ello, diversas organizaciones exigen a las autoridades acciones que garanticen las prestaciones de servicios públicos en las zonas rurales del país. De acuerdo a lo descrito, incorporar el enfoque intercultural que permitirá construir relaciones de igualdad se encuentra principalmente dentro del marco de respeto al derecho a... Identidad. Claro, identidad nacional y cultural, pues. Es la alternativa A, chicos, ¿ya? La alternativa A. Y ahí está. Para que si gusten ustedes, le tomen captura de pantalla de los ejercicios que hemos estado realizando. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, vamos a pasar ahora a geografía, chicos, ¿ya? Geografía.
¿Ya? Y vamos a Disculpe, estudiar el espacio geográfico, las líneas imaginarias y las coordenadas geográficas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Empezamos entonces por la geografía, ¿no? La geografía, ustedes saben que muchas de las ciencias que conocemos han nacido en Grecia, ¿de acuerdo? En la antigua Grecia, ¿de acuerdo? Y la geografía es una de ellas, ¿no? Y por eso la palabra geografía proviene de dos voces griegas, geo y grafía. Geo significa tierra y grafía, descripción, ¿de acuerdo? Entonces, podemos concluir que la geografía en esa época antigua, ¿de acuerdo? En la época antigua, en la época de Grecia y de luego de los siglos que le continúan, fue una ciencia que solamente describía nada más, ¿ya? Describía. Por eso la evolución de la geografía nos señala lo siguiente, chicos, ¿no? Que en la edad antigua, ¿de acuerdo? Y en la edad moderna, la geografía tuvo una característica de ser descriptiva, ¿de acuerdo? Por eso los primeros geógrafos eran los viajeros, ¿de acuerdo? Ellos describían lo que observaban y lo que sentían, ¿de acuerdo? Claro, de las tierras que comenzaron ellos a conocer, ¿de acuerdo? Luego, aquí vemos que no hay datos sobre Europa en la Edad Media, chicos. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, sobre todo aportes que vienen de la civilización árabe, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y por qué hablamos de los árabes y no hablamos mucho de los europeos? Recuerden ustedes que en la Edad Media fue una época un poco difícil, un poco oscura, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes que la institución más importante de la Edad Media en Europa fue la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica en ese entonces era bastante literal. Creían a la letra, la palabra literal significa ese, creer a la letra lo que dice algo, lo que está escrito. Y ellos creían a la letra lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y por eso recuerdan ustedes que en la Edad Media surge en España y luego también en algunos otros países de Europa una institución que también llegó al Perú, que se llamó la Santa Inquisición. Tribunal Central. Claro, correcto, ¿cierto? El Tribunal de la Santa Inquisición, La ¿cierto? Contrarreforma. Muy bien, correcto, eso tiene que ver con la Contrarreforma, de acuerdo, ¿no es cierto? Y en España, con la Contrarreforma, pero también luchar contra, recuerden ustedes, España fue conquistada y dominada por los árabes. Cuando los árabes salieron de España en el año de 1542, todavía había personas que creían o que tenían la religión, ¿no es cierto?, maometana, eran musulmanes, ¿de acuerdo? Entonces, como una manera de luchar contra esa religión, ¿no?, también ahí intervino la Santa Inquisición. Me parece muy bien, ¿no es cierto?, lo que ustedes dicen, ¿no? Es un grupo bastante leído, yo les auguro muchos éxitos, chicos. Entonces, la Edad Media siguió siendo descriptiva. Y en la Edad Moderna, recuerden ustedes, hay una época muy importante en la Edad Moderna que fue la época de los grandes descubrimientos geográficos. Y es un país, un estado europeo que inicia la época de los grandes descubrimientos geográficos. Repito, pregunto, ¿qué país comparte con España los territorios de la península ibérica? Italia. Portugal. Portugal. Portugal, muy bien, correcto, muy bien, hijitos, Portugal. Y Portugal es el estado en la Edad Media, de acuerdo, que comienza la etapa de los grandes descubrimientos geográficos, de acuerdo, y luego también en la Edad Moderna, con mayor razón, de acuerdo. Y en la época de los grandes descubrimientos geográficos hace que los europeos, no solamente los portugueses que la iniciaron, sino también los españoles, los ingleses, de acuerdo, los franceses también, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ellos llegasen a otros lugares, a otros continentes, a otros territorios.
Y ahí se dieron cuenta que esos territorios tenían otra flora, otra fauna, otro clima, otro tipo de personas, ¿no es cierto? Entonces había mucho más que describir, ¿de acuerdo? Pero ese aumento de descripción también iba acompañado de serias preguntas, como por ejemplo, ¿por qué en Europa hay estos animales y por qué en estos territorios que recién estoy descubriendo, como territorios africanos, no hay estos animales? ¿Por qué la gente en el África tiene otro color de piel distinta a los de los europeos? ¿De acuerdo? ¿Por qué el clima en el África es de repente más cálido y más lluvioso? Hay más precipitaciones y en Europa hace más frío. Entonces había preguntas y esas preguntas tenían que ser despejadas. Y es así como la geografía poco a poco se comienza a convertir en una ciencia y aparece la etapa científica de la geografía, etapa científica de la geografía. Y esta etapa científica ya se da plenamente en la edad contemporánea. Y en la edad contemporánea, chicos, en la edad contemporánea surgen dos corrientes geográficas muy importantes. La corriente determinista en el siglo XIX, y la corriente posibilista. Estas son antagónicas, son contradictorias, porque miren ustedes, la corriente determinista nos habla, ¿de acuerdo?, de la naturaleza. La naturaleza condiciona el desarrollo del hombre, ¿de acuerdo? Entonces el hombre se tiene que adaptar a la naturaleza, ¿de acuerdo? El hombre se adapta a la naturaleza. Mientras que la otra corriente geográfica, ¿de acuerdo?, que es la geografía posibilista, señala que el hombre transforma y modifica su medio, modifica la naturaleza, ¿de acuerdo? Que es una tesis distinta a la geografía determinista. En la geografía determinista, chicos, en esta geografía, ¿ya? En la geografía determinista, el hombre se adapta a su medio, mientras que en la geografía posibilista, el hombre adapta a su medio, que son cosas totalmente distintas, ¿de acuerdo? Totalmente distintas, ¿ya? Muy bien. Luego llegamos al siglo XX y en el siglo XX surgen dos corrientes o dos escuelas geográficas, la geografía cuantitativa y la geografía sistémica. Y de la geografía cuantitativa, ¿de acuerdo?, vamos a adoptar un concepto muy importante que vamos a ver a continuación, que es el espacio geográfico. Y el espacio geográfico, ¿qué cosa es? Es la naturaleza modificada por el hombre. Por lo tanto, chicos, la geografía cuantitativa coincide en algo con qué geografía anterior. Coincide con la geografía determinista, con la geografía posibilista. Posibilista. La geografía posibilista, muy bien. Coincide con la geografía posibilista. Entonces, ese concepto es muy importante que nos da la geografía cuantitativa, el espacio geográfico, ¿de acuerdo? Muy bien. Otra escuela geográfica que aparece en ese entonces es la geografía sistémica. Y la palabra sistémica viene, pues, ¿no es cierto?, hace alusión a un sistema. Esta geografía sistémica considera nuestro planeta Tierra como un sistema, ¿de acuerdo? ¿Y qué cosa es un sistema? Es un conjunto integrado de piezas, de partes de subsistema que tienen que, ¿no?, trabajar de manera armónica, de manera, digamos, concertada, entre comillas, ¿de acuerdo? Ese es nuestro planeta, ¿no? Y por eso cuando nosotros hablamos, ¿no?, de la geografía sistémica, vamos a hablar de entidades y vamos a hablar de subsistemas, ¿no?, que es lo que a continuación vamos a conversar con ustedes, pero antes tenemos que hablar del espacio geográfico, ¿de acuerdo? El espacio geográfico. ¿Aló? ¿La geografía cuantitativa solo estudia el espacio geográfico? No, es un concepto
Ya, la geografía cuantitativa, como su nombre lo dice, ¿no? Tiene mucho que ver con la matemática, ¿ya? La geografía cuantitativa, en algunos tratados, nos hablan de geografía matemática, ¿de acuerdo? La geografía cuantitativa le pone mucho énfasis a la población, ¿correcto? A cómo transforma la población el medio, ¿de acuerdo? Entonces, esta geografía cuantitativa, que utiliza mucho las matemáticas, ¿de acuerdo? Porque estudia la población, y ustedes saben que para estudiar la población, ¿no es cierto?, es la demografía. Y en la demografía se utiliza mucho la estadística, que forma parte de una ciencia exacta, ¿no? Que está relacionado con la matemática, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se habla mucho de números, se habla mucho de estadísticas, pero también se habla de espacio geográfico, que es un concepto, de acuerdo, que ha sido ahora adoptado, de acuerdo, de esta corriente o escuela geográfica, ¿ya? Muy bien. Y ahora hablamos del objeto de estudio de la geografía. Actualmente, el objeto del estudio de la geografía es el espacio geográfico. Y aquí está, pues el espacio geográfico es la naturaleza modificada por el hombre a través de su trabajo para satisfacer, obtener de ella recursos para satisfacer sus necesidades básicas o secundarias también. ¿Cómo el hombre transforma su medio? Miren, chicos, aquí tenemos dos imágenes. Esta imagen en blanco y negro es la Costa Verde, el circuito de playas que está en la parte inferior. Pero esta foto es anterior a eso. Vemos ahora, miren, esta foto es bastante significativa y está bastante gráfica. Quienes hemos ido a Barranco, Miraflores, San Isidro, Chorrillos, vemos estos acantilados. Y miren, hace 60, 70 años, porque esta es una foto de ese entonces, ¿no es cierto? Miren ustedes dónde llegaba el agua, dónde reventaban las olas. Estos son los acantilados, chicos. ¿De acuerdo? Y miren, aquí no había ninguna pista. ¿De acuerdo? Aquí no había ninguna construcción relevante. Y luego, de 70, 80 años, miren en lo que se ha convertido esta foto en blanco y negro. Se ha convertido en esto. Esta es una imagen del Larcomar, el conocido el conocido centro comercial Larcomar. Miren cómo los hombres han transformado esto que vemos a la izquierda en blanco y negro en esto, miren, ¿no? Que ahora sí lo tenemos en color, ¿no? Cómo se ha ganado, chicos, cómo se ha ganado territorio al mar. Miren aquí, en la foto de la izquierda, cómo las olas reventaban en los acantilados. Y miren dónde están los acantilados. Ahora el agua está lejos del mar. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasó? ¿Alguien tiene una idea de qué pasó? ¿El agua se retiró, chicos? ¿O el hombre hizo que el agua se retire? Hijitos. El agua se retiró mediante el pasar de los años. Ya, muy bien, puede ser. Ya, miren. El hombre. ¿Quitaron parte del cantilado? Ya, no, miren. Ustedes conocen la vía expresa del Sanjón, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Por donde ve el metropolitano. ¿Sí? No. Ya. Eso antes era una avenida, como las avenidas que nosotros tenemos, como pareció a la que está frente a nuestra casa. Era una avenida. Para abrir el Sanjón tuvieron que sacar material, ¿no es cierto? Desmonte, ¿sí o no? ¿Dónde fue todo ese desmonte, chicos? Fue a la playa. Fue a la playa. Todo esto era desmonte. Todos los materiales que se han sacado de las construcciones, como el Sanjón, la vía expresa, como el Sanjón de la avenida Grau, ¿de acuerdo? Como el material que se ha sacado para poder construir la estación central del Metropolitano, todo va a ¿dónde? Va a la playa, va a la Costa Verde. Y poco a poco se va ganando terreno con eso. Todo esto antes ha sido, ¿qué cosa? Mar como acá. Pero todo esto se fue llevando material
¿de acuerdo? Y se ganó territorio al mar. Y fue así que se construyó el circuito de playas. Aquí vemos la pista, ¿no es cierto? Y todo esto se llama Costa Verde. Ahora ustedes saben que hay una pista. Yo me puedo ir por la playa, por el circuito de playas, desde Chorrillos, ¿hasta dónde? Hasta el Callao, chicos. ¿Y todo gracias a qué? A que se ha ganado el territorio al mar, producto de llevar materiales y desmonte hacia la playa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, esa es la costa. ¿Y dónde se ha ganado más terreno al mar? En la parte de Magdalena, la playa de Magdalena, San Isidro, San Miguel. Ahí van a ver ustedes que es bastante ancho. Ahí inclusive no hay escenarios donde se hacen conciertos, ¿sí? Porque se ha ganado terreno al mar gracias a eso. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es una naturaleza modificada por el hombre, ¿ya? No se olviden. Eso se llama espacio geográfico. El hombre la ha modificado, ¿para qué? Para ponerla en su beneficio, ¿de acuerdo? Miren cómo era antes y miren cómo es ahora. Una total transformación. ¿Quién ha logrado esa transformación? Nosotros, los seres humanos, ¿de acuerdo? Eso es el espacio geográfico. Y aquí ahora viene el geosistema, que yo les hablaba, ¿no es cierto? La Tierra es un geosistema, es una unidad funcional, ¿de acuerdo? En la Tierra se dan un sinfín de fenómenos. ¿Y por qué se dan esos fenómenos? Porque hay una interacción entre las entidades y los subsistemas. Las entidades son las entidades abióticas, que son las entidades sin vida, no se olviden, sin vida, ¿ya? Sin vida, sin vida. Las entidades bióticas, con vida. Cuando hablamos de entidades abióticas, estamos hablando del aire, estamos hablando del agua, estamos hablando del suelo. Cuando hablamos de entidades bióticas, estamos hablando de entidades con vida, flora y fauna. Y cuando hablamos de las entidades antrópicas, estamos hablando de nosotros, los seres humanos, ¿de acuerdo, chicos? Pero también el geosistema está constituido por subsistemas. Y ahí hablamos de la litosfera, la capa sólida de la Tierra, la capa sólida que envuelve a la Tierra, ¿no es cierto? A ver, una pregunta que también la vamos a ver en la tercera semana. Debajo de la litosfera, ¿qué capa está? ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan ustedes las capas de la Tierra? Atmósfera, ¿Ah? Se llama el astenósfera. manto. Manto. Y el manto tiene dos capas. La que está más cerca, la que hace contacto con la litosfera, es la que tú dices. Astenósfera. Astenósfera. Y debajo de la astenósfera está la pirósfera. El manto tiene dos capas. El manto superior o astenósfera y el manto inferior o pirósfera. ¿De acuerdo, chicos? Eso lo vamos a ver en la tercera semana. Me encanta porque tienen nivel, chicos. Hay que estudiar más todavía. ¿Ya, hijitos? Entonces, los subsistemas tenemos a la litosfera, tenemos a la sociosfera, ¿de acuerdo? El hombre y las sociedades. Tenemos a la atmósfera. ¿Cómo se llama la capa de la atmósfera donde nosotros estamos, que nos envuelve a nosotros? Troposfera. Troposfera. Muy bien. La troposfera se llama esfera de cambios. Tenemos a la hidrosfera, ¿de acuerdo? Y tenemos a la biosfera, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuando nosotros vemos una intersección donde se intersecta la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, esa intersección vendría a ser la biosfera, ¿de acuerdo? Y dentro de la biosfera y también en los otros espacios vamos a encontrar también presencia humana que vendría a ser la sociosfera, como vemos acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bien, hijitos. Vamos a continuar y ahora vamos a hablar de los puntos y líneas imaginarias de la Tierra. Chicos, miren, si nosotros vemos una imagen satelital de la Tierra, no vamos a ver ningún punto ni ninguna línea imaginaria. Estas han sido creadas para poder estudiar mejor la superficie de la Tierra, ¿correcto?
para estudiar mejor la superficie de la Tierra. Muy bien, muy bien. Chicos, miren. En primer lugar, vamos a estudiar al eje terrestre. Al eje terrestre. El eje terrestre es la línea, como se señala acá en la diapositiva, sobre la cual gira la Tierra durante su movimiento de rotación. Su movimiento de rotación, ¿de acuerdo? Lo hace en torno al eje terrestre, que estoy acá marcando, ¿de acuerdo? No me sale bien, pero ahí está. Este es el eje terrestre, ¿correcto? Este es el eje terrestre, ¿ya? Este es el eje terrestre, ¿correcto? Muy bien. Ahora, este plano de la eclíptica no es más que nada la órbita que sigue la Tierra. Miren, acá voy a hacer en este espacio, esta es la órbita que sigue la Tierra. Aquí está el Sol, ¿de acuerdo? Este es el Sol, chicos. Este es el Sol, ¿ya? Y aquí tenemos a la Tierra. Esta es la Tierra. Esta órbita que sigue la Tierra en su movimiento de traslación, chicos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿O qué forma tiene? Elipse. Elipse, correcto, muy bien. Y les pregunto, ¿cuánto tiempo demora la Tierra en darle toda la vuelta al Sol? ¿Cuánto tiempo? 365. 365 días y 6 horas. ¿Ya? La vuelta en torno al Sol, la Tierra lo hace en 365 días y 6 horas. Por eso, chicos, cada 4 años se le aumenta un día al calendario. ¿No es cierto? ¿Y ese año cómo se llama? ¿Año Bisiesto. año bisiesto, pues, ¿no es cierto? Se le llama año bisiesto. ¿Por qué? Porque, chicos, la Tierra, en su movimiento de traslación, lo hace completo en 365 días y 6 horas. Por eso cada 4 años, en 4 años se acumulan 6 horas, 6 por 4, 24, que son las horas de un día. Y por eso al calendario se le aumenta un día. Y ese día va al mes de febrero, que tiene 28. Ya en ese entonces tiene 29. ¿Este año ha sido año bisiesto, chicos? Sí. Este año 2024 ha sido año bisiesto. Febrero ha tenido 29 días. ¿De acuerdo? Muy bien. Y una cosa que es consustancial. Chicos, aquí tenemos nosotros a la Tierra, ¿no es cierto? Aquí también está la Tierra. Y aquí también está la Tierra. Pero aquí la Tierra está, aquí está la Tierra más cerca del Sol. Y aquí la Tierra está más lejos. ¿Cómo se llama a la posición de la Tierra cuando está más cerca del Sol? Aquí. Perihelio. Muy bien, perihelio, muy bien. Perihelio. ¿Y el otro cómo se llama? Helio. Afelio, muy bien, hijitos. Afelio. Me encanta que participen, hijitos, ¿ya? Afelio. ¿De acuerdo? La distancia normal regular de la Tierra con respecto al Sol es de 152 millones de kilómetros. ¿De acuerdo? Aquí en el afelio está el Sol, la distancia del Sol a la Tierra es de 152 millones de kilómetros. Y en el perihelio está a 147. ¿De acuerdo? Millones de kilómetros. O sea, la diferencia es de 5 millones de kilómetros. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, estamos aquí en rojo viendo, chicos, lo que estamos viendo en rojo. ¿De acuerdo? Esa es la órbita. Pero si nosotros vemos, aquí estamos viendo la órbita de arriba abajo, de abajo arriba. Pero si nosotros la vemos de costado, de perfil, esto se va a convertir en un plano. Perdón. Se va a convertir en un plano.
Se va a llamar el plano de la eclíptica. El plano de la eclíptica. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a la Tierra, tenemos al eje en rojo y la diferencia, ¿de acuerdo? Del eje terrestre. Aquí vamos a señalar una línea, chicos. La línea es la perpendicular, esta línea que estoy haciendo es la perpendicular del plano de la eclíptica. ¿Qué cosa es una línea perpendicular? ¿Qué cosa es una línea perpendicular? Corta 90 grados. Claro, 90 grados, ¿no es cierto? 90 grados. Y aquí vamos a tener que la diferencia, de acuerdo a la inclinación del eje terrestre, es de 23 grados. 27 minutos. 27 minutos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a trazar al ecuador. Al ecuador. Con esta línea voy a trazar el ecuador, ¿no? El ecuador. Este es el ecuador. El ecuador es perpendicular al eje terrestre. Este es un ángulo de 90 grados. Yo le resto a 90 grados 23, 27, ¿cuánto me da? 66,3. 30 y 33. ¿No? 66 grados, 33 minutos. Y esta notación matemática en grados, ¿a qué línea imaginaria corresponde? A los círculos polares. El círculo polar ártico y el círculo polar antártico están a 66 grados 33 minutos. ¿De acuerdo? Y aquí también luego yo prolongo la línea y aquí voy a tener el trópico. Este es el trópico de Cáncer, que está al norte. ¿Y cuál es la notación matemática? 23 grados. 27 minutos. 27 minutos. De esta forma es como se han determinado los puntos y líneas imaginarias, en este caso los paralelos más importantes. Ya esto nace de la inclinación del eje terrestre. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces aquí tenemos al eje terrestre y ahora pasamos las consecuencias de la inclinación del eje terrestre con el movimiento de traslación. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos las fechas de cómo van cambiando, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Las estaciones son 4, pero están agrupadas en parejas. El verano y el invierno son conocidos como solsticios. Y muy bien, correcto, muy bien. Y los equinoccios son la primavera y el otoño. No se olviden, ¿de acuerdo? La primavera y el otoño. Solsticios, verano, invierno. Primavera y otoño, equinoccios. ¿De acuerdo? Aquí. Listo. Miren, chicos. Aquí tenemos a la Tierra, lo que estoy haciendo acá, ¿ya? Aquí está el Ecuador. Es así, hijitos. Este es el hemisferio norte, este es el norte y este es el sur. ¿De acuerdo? Es así. Cuando en el norte es, ¿de acuerdo? Cuando en el norte es invierno, en el hemisferio sur, ¿qué estación es? Verano. Correcto. Verano. ¿De acuerdo? Verano. O viceversa. O viceversa. ¿De hijos? Y cuando en el hemisferio sur es primavera, en el hemisferio norte es otoño. Entonces, las estaciones, los solsticios y los equinoccios van a aparecer en el mismo momento. ¿De acuerdo? No se olviden de eso. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿No? Y aquí tenemos entonces, ¿y cuáles son las consecuencias? La desigual distribución de la luz y del calor originando la sucesión de las estaciones y la diferente duración del día y la noche según estación y según latitud. Creo yo que
todos o casi todos tenemos familiares en otros países, sobre todo en países que están lejos de la línea ecuatorial, Estados Unidos, Europa de repente. Si ustedes le preguntan, ahora que es tan fácil comunicarnos con ellos, si ustedes le preguntan, tío, hermano, lo que fuese, ¿a qué hora comienza a anochecer? Imaginémonos que tenemos nosotros un primo o una prima que está en Inglaterra y le preguntamos, ¿a qué hora comienza a anochecer en el verano en Inglaterra? ¿A qué hora nos van a decir que comienza a caerse, a ponerse el sol, a hacerse de noche? ¿Será como aquí en el Perú a partir de las 6, 6:30? No, chicos. Cuando nosotros estamos en lugares alejados del Ecuador, más al norte, más al sur, en el verano los días van a tener mayor duración. ¿De acuerdo? Mayor duración. Por eso en Europa es normal cuando uno pregunta a una persona qué horas son, te puede decir son las 8 de la tarde. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque anochece a partir de las 9, 10 de la noche. Recién se comienza a hacer de noche allá. ¿Y eso por qué no ocurre aquí en el Perú? Es que nosotros estamos cerca del Ecuador, pues. Y en el Ecuador o en los territorios cercanos al Ecuador, la duración de los días y las noches son similares. Tienen la misma duración, 12 horas. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Muy bien. Muy bien, ahora pasamos a los polos geográficos. No se olviden, chicos, los polos solamente son puntos nada más, chicos, ¿ya? Cuando hablamos nosotros del polo norte, estamos hablando de un punto nada más, ¿de acuerdo? No estamos hablando de otra cosa, solamente el punto nada más. A veces nosotros confundimos. Polo norte, la Antártida es el polo sur, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, no, el polo norte es el punto nada más, ya es un punto. Por eso acá dice, los polos son puntos extremos del eje, donde el eje de rotación se encuentra con la superficie de la Tierra, aquí. Y coinciden con zonas de baja temperatura, claro, porque cuando nos alejamos del Ecuador, la temperatura comienza a bajar. En el Ecuador, la temperatura es alta, hace calor, pero cuando nos vamos alejando del Ecuador, la temperatura comienza a caer por la inclinación del eje terrestre y por la curvatura que tiene la Tierra, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Y coinciden con zonas de bajas temperaturas, hace frío, y no se olviden, los polos representan la máxima latitud. La latitud máxima es 90 grados, ¿de acuerdo? Y sus días y sus noches se prolongan hasta por 6 meses. Por eso en el hemisferio sur encontramos a la Antártida, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a encontrar, ¿no? Algo que a veces se señala, que ha venido también en el examen de admisión. Ahí vamos a ver, porque en la Antártida hay medio año de oscuridad y medio año de día, de claridad, ¿de acuerdo? Pero los relojes siguen su curso porque el tiempo sigue corriendo, ¿no? Entonces vamos a tener que estamos a las 12 o a las 24 horas, que en el Perú es de noche, pero en el verano en la Antártida a las 24 horas es de día, ¿de acuerdo? Y por eso vamos ahí a observar, o se dice que hay un fenómeno que se llama sol de medianoche, ¿de acuerdo? Porque hay que entender que tanto en la Antártida como en el Ártico, dependiendo cómo están de posición, sus días y sus noches van a durar medio año. Cuando en el norte, en el Ártico, van a tener medio año de día, en el Antártico o en la Antártida va a ser medio año de noche y luego la cosa se invierte, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos al ecuador terrestre. Aquí tenemos al Ecuador, chicos. El Ecuador terrestre, el Ecuador, no. Aquí tenemos al Ecuador, esta es la Tierra y este es el Ecuador. El Ecuador divide la Tierra, como estamos viendo acá, en dos hemisferios. Hemisferio significa mitad de esfera. Cuando
los territorios están sobre la línea ecuatorial, es hemisferio norte. Si están debajo de la línea ecuatorial, es hemisferio sur. ¿De acuerdo? Sinónimo de norte, boreal, septentrional. Sinónimo de sur, austral o meridional. No se olviden de eso, son sinónimos. ¿Correcto? Muy bien. El Ecuador también se le conoce como círculo mayor, no se olviden. La circunferencia ecuatorial mide 40.075 kilómetros. ¿De acuerdo? Si 40.075 kilómetros lo dividimos entre los 360 grados que tiene una circunferencia, ¿de acuerdo? Cada grado mediría 111,3 kilómetros. ¿De acuerdo? Cada grado. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ahora, otra cosa también importante, chicos. El Ecuador divide la Tierra en dos partes iguales, hemisferio norte y hemisferio sur. No se olviden, el hemisferio norte... A ver, yo les pregunto, ¿en qué hemisferio encontramos la mayor cantidad de los continentes? ¿En el hemisferio sur o en el hemisferio norte? Norte. Norte. Correcto. Por eso el hemisferio norte es conocido también como hemisferio continental. Y el hemisferio sur es conocido como hemisferio marítimo. Perfecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Ahora, una cosa importante que quiero que tomen nota, chicos. El Ecuador va a fijar una posición que se llama latitud. ¿De acuerdo? Se llama latitud. Esa posición se llama latitud y toma como referencia al Ecuador. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a tener, si un lugar está sobre el Ecuador, va a tener latitud norte. Si hay un lugar que está debajo del Ecuador, va a tener latitud sur. ¿De acuerdo? Entonces, el Ecuador fija una posición llamada de latitud. Y la máxima latitud, como hemos visto hace un momento, la encontramos en los polos. ¿Cuánto es la máxima latitud? 90 grados, ¿ya? No se olviden de eso, ¿ya? Entonces, el Ecuador va a fijar una posición que se llama latitud, ¿correcto? Se llama latitud. Y la latitud es de 90 grados, ¿ya? Luego tenemos a los paralelos. Y se llaman paralelos porque corren paralelos a la línea ecuatorial. Aquí tenemos el Ecuador y luego tenemos otros paralelos, como por ejemplo el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, ¿de acuerdo? Y los círculos polares, Ártico y el círculo polar Antártico, ¿de acuerdo? Ya, aquí hay que borrarlo porque aquí está mal, ¿no? Esto no es 23. Aquí es 23 grados, 27 minutos, ¿de acuerdo? Y aquí es 66 grados, 33 minutos, ¿ya? Igual acá se repiten. Esto se repite acá y esto se repite acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Ahora, la próxima clase nosotros vamos a tocar un tema que es cartografía. Y quiero que... Ustedes saben que la cartografía emplea 3 proyecciones cartográficas, ¿no es cierto, chicos? ¿Cuáles son esas 3 proyecciones cartográficas? Cilíndrica, Cilíndrica, cimental y cónica. Correcto, muy bien. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de esas proyecciones, vamos a hablar de 3 tipos de latitud, ¿de acuerdo? De 3 tipos de latitud. La máxima latitud es 90 grados, como ya hemos señalado, ¿ya? 90 grados sur, 90 grados norte. ¿De acuerdo? Aquí es 0 grados el Ecuador. Entonces vamos a ver que hay, chicos, que hay
3 latitudes. ¿Ya? De 0 a 30 grados y de 30 grados a 60 grados. ¿Ya? Lo mismo es abajo. De 0 a 30 grados, se llaman latitudes bajas. ¿Ya? Se llaman latitudes bajas. De 30 a 60 se llaman latitudes medias. Medias, latitudes medias. ¿Ya? Y de 90 a 60 grados se llaman latitudes altas. ¿Ya? Altas. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque las latitudes, de acuerdo, sean altas o bajas, se van a emplear para las proyecciones. ¿Qué latitud va a ser mejor representada por la latitud cilíndrica? Perdón, por la proyección cilíndrica. La Bajas. proyección cilíndrica va a representar mejor Bajas. territorios de latitudes bajas, correcto. La proyección cónica, ¿qué territorios? De latitudes Medias. medias, correcto. Y las latitudes altas van a ser mejor representadas por la proyección plana o azimutal. Ya no se olviden, estoy adelantando la clase que viene. Ya no se vayan a olvidar, chicos. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahora, volvamos a esta imagen que tenemos acá de nuestro planeta. Vamos a hablar ahora de zonas térmicas de la Tierra, chicos, zonas térmicas de la Tierra. ¿Ya? Zonas térmicas de la Tierra. ¿Cuáles son las zonas térmicas de la Tierra? Esta es la zona tropical. Zona templada. Templada, ¿ya? Templada. De zona templada. ¿Ya? Templada. Y aquí arriba zonas frías. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esas son las zonas térmicas de la Tierra. ¿Ya? Que tiene que ver con los paralelos, con los círculos polares, con los trópicos y con el Ecuador. Esta zona que voy a marcar ahorita en amarillo, esta zona no se olviden. Esta zona se conoce con el nombre de zona intertropical. ¿Por qué intertropical? Porque está entre los dos trópicos. Trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Esta zona es zona intertropical. No se olviden, chicos, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos zonas templadas, ¿no es cierto? Y cuando les hablen del límite matemático, a ver, ¿cuál es el límite matemático entre las zonas frías y las zonas templadas, chicos? Límite matemático. El límite matemático entre las zonas el límite matemático entre las zonas templadas y frías es el círculo polar. Pero tenemos que hablar de su notación matemática en grados. ¿Cuánto es? 66 grados, 20 minutos. Claro. ¿Cuál es el límite matemático entre las zonas templadas y las zonas tropicales? 23 grados, 27 minutos. Correcto. Ya no se olviden porque eso ha venido en anterior examen, puede venir de repente un poco cambiada. ¿Ya, chicos? Siempre hay que ponernos en todas las eventualidades. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos a los meridianos. Si el Ecuador divide a la Tierra en dos hemisferios, el meridiano también divide la Tierra en dos hemisferios. Aquí tenemos a la Tierra y aquí tenemos al meridiano base o meridiano de Greenwich. Divide la Tierra en dos hemisferios. Hemisferio, ¿de acuerdo? Occidental y hemisferio oriental. Vamos a poner hemisferio este. Hemisferio oeste y hemisferio este. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero como acá estamos viendo a la esfera, ¿de acuerdo? Ya. Más o menos esta es la otra parte, la parte que está atrás. ¿De acuerdo? La parte que está atrás. Ay, perdón. ¿Ya? Este es el meridiano 0 grados.
el meridiano base o meridiano de Greenwich, que está a 0 grados, va a dividir a la Tierra en dos hemisferios, ¿de acuerdo? Y el hemisferio oeste y el hemisferio oeste, ¿de acuerdo? Y va a fijar una posición. Esa posición recibe una denominación, se le llama longitud. ¿Ya? Longitud. ¿Ya? Longitud. La longitud puede ser oriental o puede ser occidental. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y la máxima longitud en grados, ¿cuánto es? 180 grados. 180. Claro, 180 al occidente y 180 grados al este, ¿de acuerdo? 180 grados. 180 más 180 es 360, que son los grados que tiene una circunferencia. No se olviden, el meridiano es un arco nada más, es un arco. ¿De acuerdo? Aquí está 0 grados. Esto es lo que está a la espalda. 180 es lo que está a la espalda. ¿De acuerdo? Se llama meridiano también de cambio de fecha, que está acá. ¿Y por qué? Veamos la imagen que está acá. ¿Por qué no es una recta como esta? ¿Por qué no es una recta? ¿Por qué tiene esta sinuosidad? Es que aquí vamos a encontrar algunas islas. ¿De acuerdo? Y una isla no... el meridiano de cambio de fecha cruzaba las islas. Entonces las islas deberían de tener, una isla pequeñita no puede tener dos fechas, pues. Tiene que tener una sola fecha. Entonces por eso han movido la línea internacional llamada antimeridiano de cambio de fecha. Tiene esta sinuosidad, miren, lo han desviado. Para que no corte microestados y para que estos tengan una sola fecha nada más. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahora. Aquí tenemos las líneas imaginarias en el planiferio. ¿Ya? Aquí tenemos 4 cuadrantes, ¿de acuerdo? Cada cuadrante tiene una latitud y una longitud. Este tiene Este tiene latitud sur, longitud oeste. Este tiene latitud norte, longitud oeste. Este tiene latitud... Perdón, firme. Disculpen, nuevamente. Este tiene latitud norte, longitud oeste. Este tiene latitud sur, longitud oeste. Este tiene latitud norte, longitud este. Y este tiene latitud sur, longitud este. Si a ustedes le dicen en qué latitud y longitud se encuentra Ankara, que es capital de Turquía, se encuentra en latitud norte y longitud este. Para ubicar un lugar exactamente sobre la Tierra, nos tienen que dar los dos datos. Nos tienen que dar la latitud y nos tienen que dar la longitud. Si nos dicen, un lugar está en latitud 30 norte es acá. Pero es toda la línea. Todo esto es 30. ¿De acuerdo? Es toda la línea. Entonces no me están dando la posición exacta. Para ubicar un lugar exactamente, no solamente me tienen que dar la latitud, sino también me tienen que dar la longitud. Y ahí, con eso, yo puedo ubicar exactamente un lugar sobre la superficie de la Tierra. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Por eso empleamos nosotros las coordenadas geográficas que las tenemos acá. ¿De acuerdo? Las coordenadas geográficas que las tenemos acá. ¿Ya? Y ahí lo tenemos, las coordenadas geográficas. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ya estamos terminando. Vamos a pasar a los ejercicios. ¿Ya? Y para que tomen una captura de pantalla, porque ya nos han vencido el tiempo, tenemos el ejercicio 1, la alternativa correcta es la D, el ejercicio 2 es la B, el ejercicio 3 es la C y el ejercicio 4 es la E. ¿Ya? La próxima clase yo les prometo de que vamos a continuar, de repente le voy a hacer un ejercicio relacionado a coordenadas geográficas. ¿Ya, chicos? Muy bien, hijitos, muchas gracias. Ya, estudien bastante, por favor, para que de esa forma
puedan ustedes... Profesor, una preguntita. Sí, dígame. Un geosistema necesariamente está conformado por la entidad y los subsistemas, ¿cierto? Y también Sí, correcto, consideraría la interacción en el geosistema. Correcto, No es solo la interacción. Es la interacción interac- de todas de las entidades y de los subsistemas. Pero básicamente de los subsistemas, ¿ya? Entonces se le considera tanto a ellos como la interacción, ambos. A ambos, sí, correcto. Ok, profe, gracias. Te dijiste.